La amante quería ocupar el lugar de la esposa y se llevó una terrible sorpresa. Un viaje sin retorno, la promesa mortal en el bosque olímpico. Una joven viaja cientos de millas para reencontrarse con el hombre del que estaba enamorada. Lo que prometía ser un fin de semana romántico se convirtió en una pesadilla en las profundidades de un bosque nacional, donde su vida terminó brutalmente. Este es el relato de cómo el engaño, los celos y la violencia se entrelazaron en uno de los casos más desgarradores que ha visto el estado de Washington, resuelto no por un testigo, sino por el silencioso testimonio de la tecnología. Aviso: el siguiente contenido contiene descripciones detalladas de un crimen violento y puede ser perturbador para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Los nombres y eventos presentados son basados en hechos reales, reportes policiales y procedimientos judiciales documentados. La vida de Dionette López, una joven de 21 años, residente en la soleada San Pablo, California, giraba en torno a las esperanzas y sueños típicos de una mujer de su edad. Sin embargo, en el corazón de su mundo existía una conexión digital que trascendía la distancia, una relación mantenida a través de pantallas y mensajes de texto con un hombre en el estado de Washington. Alejandro J. Aguilera Rojas, de 23 años, se había convertido en una figura central en su vida, un romance a distancia que Dionette alimentaba con ilusión. Lo que ella no sabía, o quizás se negaba a ver con claridad, era la compleja realidad que Alejandro ocultaba detrás de su perfil. Un hombre casado, con hijos, construyendo una doble vida donde Dionette era un capítulo secreto. A principios de febrero de 2020, la promesa de un encuentro personal, de convertir lo virtual en tangible, se materializó. Alejandro la invitó a visitarlo en Washington. Para Dionette, este viaje representaba la culminación de sus sentimientos, la oportunidad de solidificar una relación que, en su mente, tenía un futuro. Para Alejandro, los motivos serían, como se descubriría más tarde, infinitamente más oscuros y egoístas. El lunes 10 de febrero de 2020, Dionette empacó sus pertenencias y emprendió el viaje desde el norte de California hacia el área de Seattle. Las comunicaciones con su familia y amigos eran normales, llenas de la expectativa propia de quien va a un encuentro amoroso. Cruzó estados, imaginando el reencuentro. Su destino final era la península olímpica, una región de una belleza natural imponente y austera, dominada por el denso y húmedo Bosque Nacional Olympic. Mientras su automóvil se adentraba en esa zona, el paisaje urbano daba paso a bosques de coníferas eternamente verdes, caminos serpenteantes y una sensación de aislamiento que contrastaba violentamente con el ambiente de su hogar en California. Se dirigía específicamente a las cercanías de Sikkim y Blin, áreas donde Alejandro tenía conexiones. Lo que pasó exactamente en las primeras horas tras su llegada es un lienzo pintado primero con las mentiras de Alejandro y luego con las pistas forenses y digitales que la policía pacientemente reconstruiría. Los primeros días parecieron transcurrir con normalidad, según los mensajes esporádicos que Dionette enviaba. Pero pronto, la frecuencia de comunicación comenzó a diluirse. Para el 13 de febrero, la silenciosa ansiedad que antecede a la tragedia comenzó a apoderarse de sus seres queridos en California. Los mensajes ya no obtenían respuesta. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Dionette López, comunicativa y cariñosa con su familia, había desaparecido en el vasto y frío noroeste del país. La preocupación se transformó en pánico y el pánico en una desesperada búsqueda a distancia. Fue entonces cuando las autoridades en Washington fueron alertadas sobre una posible persona desaparecida. La información inicial era escasa. Una joven californiana de visita, último contacto con un sujeto conocido como Alejandro, posiblemente en el área de Sikkim. Los agentes que recibieron el reporte probablemente no imaginaban la siniestra resolución que el caso tomaría, ni el escenario donde se desenvolvería. Mientras la familia de Dionette presionaba desde California, las fuerzas del orden en el condado de Clallam comenzaron a mover sus piezas. Uno de los primeros pasos fue localizar y contactar a Alejandro Aguilera Rojas. Al encontrarlo, su relato fue, en el mejor de los casos, evasivo y cambiante. Inicialmente, pudo haber afirmado que había visto a Dionette, que todo estaba bien, o que ella había decidido irse a otro lugar. Pero su comportamiento y las inconsistencias en su historia encendieron las alarmas de los investigadores. Aquí es donde la investigación moderna demostró su poder. Ante la falta de testigos oculares y la reticencia del principal sospechoso, los detectives volvieron su mirada hacia los testigos digitales que, sin emoción, registran cada movimiento. El primer quiebre provino de un lugar mundano, las cámaras de seguridad de una tienda en Sikkim. En un mundo de cobertura omnipresente, estos dispositivos se convierten en los ojos irrebatibles de la verdad. Las grabaciones, minuciosamente revisadas, colocaron a ambos, a Dionette y a Alejandro, juntos en la localidad. Más crucial aún, captaron detalles del vehículo, la hora y la dirección. Confirmaron que Dionette había llegado y que estaba con él.
Este hallazgo ancló la narrativa en la realidad y desmanteló cualquier intento de Alejandro de desvincularse de los últimos momentos conocidos de la joven. Pero las cámaras solo cuentan una parte de la historia, la pública. Para seguir el rastro hacia la privacidad del crimen, los investigadores necesitaron otra herramienta: el historial digital de los teléfonos celulares. Mediante una orden judicial, se obtuvo el registro de las señales de las torres de celular para los dispositivos de Dionette y Alejandro. Esta tecnología, que a menudo pasa desapercibida en nuestra vida diaria, se convirtió en el hilo de Ariadna que guiaría a los detectives a través del laberinto. Los pings o latidos de los teléfonos, que se conectan automáticamente a las torres más cercanas, trazan un mapa de movimientos con una precisión escalofriante. El patrón que emergió fue revelador. Mientras los datos de Dionette se detenían abruptamente, los de Alejandro mostraban un movimiento significativo después de su último contacto conocido con ella. La ruta digital pintaba un viaje desde el área de Sikkim hacia el interior profundo del Bosque Nacional Olympic, cerca de la remota zona de Blin, y un posterior regreso. Esta excursión, en un momento crítico y sin una explicación coherente, señalaba el bosque no como un simple paisaje, sino como un potencial escenario del crimen. Con esta información crítica, los recursos de búsqueda se concentraron en ese sector del inmenso bosque nacional. Equipos de búsqueda y rescate, agentes del sheriff y probablemente personal federal, dada la jurisdicción de tierras federales, se adentraron en la espesura. El ambiente era hostil, terreno irregular, vegetación densa, el frío húmedo de febrero en el noroeste. Buscaban a una joven desaparecida, pero el presentimiento de lo que podían encontrar pesaba en el aire. El 14 de febrero, el día de San Valentín, una fecha simbólica dedicada al amor y al afecto, se convertiría para siempre en la marca del horror para la familia López. En un área remota, lejos de los caminos principales, el silencio del bosque fue roto por el descubrimiento que todos temían. El cuerpo sin vida de Dionette López fue hallado, abandonado entre la maleza. La escena era de una violencia devastadora. La autopsia posterior confirmaría lo evidente. Dionette había sufrido una muerte brutal a causa de múltiples heridas infligidas por objetos contundentes y cortantes. Su juventud y sus sueños fueron apagados con una ferocidad inconcebible. En la escena del crimen, los investigadores recolectaron las pruebas mudas que contarían la historia de los últimos momentos de terror de Dionette. Entre la evidencia más destacada se encontraban fragmentos de una botella de tequila rota, un cúter y un cuchillo. Estos objetos, comunes en otros contextos, aquí se transformaban en los instrumentos de la tragedia. La botella, que pudo iniciar la noche como un símbolo de celebración o relajación, estaba ahora destrozada, convertida en un arma improvisada y letal. Cada fragmento de vidrio, cada herramienta, fue embalada con sumo cuidado, destinada al laboratorio criminalístico y, eventualmente, a la sala de un tribunal. Mientras el cuerpo de Dionette era recuperado con dignidad para su viaje final de regreso a California, la maquinaria legal se enfocaba inexorablemente en un solo hombre, Alejandro Aguilera Rojas. La presión sobre él se volvió asfixiante. Las cámaras lo ponían con la víctima, su teléfono lo llevaba al bosque en el momento preciso, y ahora un cuerpo había sido encontrado donde su dispositivo digital lo había delatado. Frente a esta montaña de evidencia digital y circunstancial, sus historias previas se desmoronaron como un castillo de naipes. Fue entonces, en un cuarto de interrogatorios, donde la fachada finalmente se resquebrajó. Bajo el peso de la evidencia y la presión de los interrogadores, Alejandro Aguilera Rojas comenzó a ofrecer su versión de los eventos, una versión que, incluso en su confesión, buscaba desplazar parte de la culpa. Admitió que él y Dionette habían ido al bosque, relató que surgió una discusión, una pelea, y entonces, en un arranque de violencia, admitió haber golpeado a Dionette con la botella de tequila. En su narrativa, intentó pintarse a sí mismo como una víctima que reaccionó, alegando que Dionette lo había amenazado primero. Sin embargo, la extrema desproporción de la respuesta, los golpes repetidos, el uso de múltiples armas, el abandono del cuerpo en un lugar remoto, desmentía cualquier noción de legítima defensa. Era el relato de un hombre atrapado, no solo por la ley, sino por las consecuencias de sus propios actos monstruosos. Con esta confesión parcial y la evidencia física y digital abrumadora, el caso dio un giro decisivo de la investigación al ámbito judicial. Pero este no sería un proceso penal común. La ubicación del crimen dentro de los límites del Bosque Nacional Olympic, tierras bajo jurisdicción federal, significaba que Alejandro Aguilera Rojas no sería juzgado por el estado de Washington, sino por los Estados Unidos. El caso se trasladaría a una corte federal, un detalle procesal que tendría implicaciones significativas en el desarrollo del juicio y la sentencia. Mientras la familia de Dionette iniciaba el duelo imposible por la pérdida de una hija hermana y amiga, comenzaba la batalla
por llevarle justicia, una batalla que se libraría en un tribunal a cientos de millas del soleado California, que ella llamaba hogar. El traslado del caso al sistema de justicia federal añadió una capa de severidad y alcance nacional a la persecución del crimen contra Dionette López. La oficina del sheriff del condado de Clallam, que inicialmente llevaba la investigación, colaboró estrechamente con agentes federales, como el FBI y la oficina del alguacil de los Estados Unidos, ya que el escenario del crimen, aquella parcela remota del Bosque Nacional Olympic, era territorio bajo custodia del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Este detalle jurídico no era un mero tecnicismo. Implicaba que Alejandro Aguilera Rojas enfrentaría cargos bajo el Código Penal Federal, el cual, para delitos como el asesinato en segundo grado, conlleva sentencias estrictas y la ausencia de libertad condicional, cumpliéndose el tiempo completo en una penitenciaría federal. Para la familia López, este cambio significaba que la justicia por la muerte de su hija sería impartida en nombre de toda la nación, un consuelo amargo pero significativo en medio de su dolor. La Fiscalía Federal, armada con un expediente construido a partir de pruebas digitales irrefutables, la evidencia física de la escena del crimen y las propias declaraciones contradictorias del acusado, tenía un caso sólido. La defensa de Aguilera Rojas se enfrentaba a una tarea casi imposible. Frente a la certeza de una condena en un juicio y la posibilidad de una sentencia aún más larga, la estrategia cambió. Después de meses de procedimientos preliminares y negociaciones en diciembre de 2021, Alejandro J. Aguilera Rojas se presentó ante un juez federal y se declaró culpable del cargo de asesinato en segundo grado en un territorio de especial jurisdicción marítima o territorial de los Estados Unidos. Esta declaración evitó el desarrollo de un juicio completo, un proceso que hubiera obligado a la familia de Dionette a revivir públicamente cada detalle de la tragedia. Al declararse culpable, Aguilera Rojas admitió formalmente su responsabilidad en la muerte intencional de Dionette, aunque en el marco legal, sin premeditación. Su versión de los hechos, donde alegaba una discusión y una reacción a una supuesta amenaza, fue considerada por la Fiscalía, pero en última instancia no eximía su culpabilidad por el acto brutal y el posterior abandono del cuerpo. El día de la sentencia, el 16 de mayo de 2022, fue el momento en que el sistema judicial habló directamente en nombre de Dionette López. La Corte Federal en Tacoma, Washington, se convirtió en el escenario donde se mediría el valor de una vida contra los años de libertad del hombre que la arrebató. Es probable que antes de dictar la sentencia, el juez permitiera a los miembros de la familia López presentar declaraciones de impacto de la víctima. Aunque los detalles específicos de estas declaraciones no son totalmente públicos, es fácil imaginar el torrente de dolor, rabia y desolación que se vertió en esa sala. Hablarían de la Dionette que conocían, una joven llena de vida, de los sueños truncados, del vacío insondable que dejó su ausencia. Cada palabra sería un recordatorio devastador de que la víctima no era solo un nombre en un expediente, sino una persona profundamente amada. Frente a ellos, Aguilera Rojas, quizás impasible o quizás mostrando arrepentimiento, escucharía las consecuencias humanas de sus actos. El juez federal, al considerar los factores de la sentencia, tuvo en cuenta la brutalidad del crimen, la vulnerabilidad de la víctima, el esfuerzo por ocultar el cuerpo y la falta de un historial criminal previo, significativo por parte del acusado. Tras sopesar estos elementos, la sentencia fue pronunciada. Alejandro J. Aguilera Rojas fue condenado a 200 meses de encarcelamiento en una prisión federal, lo que equivale a poco más de 16 años y medio. Al ser una sentencia federal, deberá cumplir casi la totalidad de ese tiempo sin posibilidad de libertad condicional. Tras el cumplimiento de su condena, enfrentará la deportación a su país de origen, ya que no era ciudadano estadounidense. Para la familia, esta sentencia representó un punto final en el largo y agotador camino judicial. No era la vida por una vida que algunos podrían anhelar, pero era una condena sustancial que garantizaba que el hombre responsable pasaría sus años de juventud y madurez temprana tras las rejas, asumiendo la responsabilidad de su crimen. La justicia, aunque nunca suficiente para sanar una pérdida tan profunda, había sido servida. Sin embargo, la historia de Dionette López no terminó en esa sala del tribunal. La naturaleza particularmente sensacional y trágica del caso, con sus elementos de una relación por Internet, un engaño marital, un viaje hacia la perdición y un asesinato en un bosque emblemático, capturó la atención de los medios nacionales especializados en crímenes reales. El caso fue meticulosamente diseccionado en programas de televisión que buscan explicar lo inexplicable. En enero de 2024, el caso alcanzó una audiencia masiva a través de un episodio de la aclamada serie See No Evil de Investigation Discovery. El título de la serie es revelador: See No Evil, sin ver el mal. Su premisa central es que, en la era moderna, aunque no haya testigos humanos,
Las cámaras de vigilancia siempre están observando. El episodio dedicado a Dionne no se centró en la confesión final o en el drama del tribunal, sino en el minucioso trabajo detectivesco que utilizó la tecnología para ver lo que sucedió. Reconstruyó paso a paso cómo las imágenes de la tienda en Sikkim y sobre todo los cruciales datos de la torre de celular crearon una línea de tiempo irrefutable que guió a los investigadores directamente al corazón del Bosque Nacional Olympic y posteriormente hacia la convicción del culpable. Este documental sirvió para cementar el legado del caso como un ejemplo paradigmático de la resolución de crímenes en el siglo XXI, donde los datos digitales son los testigos silenciosos más fiables. Más allá del sensacionalismo televisivo, el caso deja un eco profundo y doloroso. Expone los peligros latentes en las relaciones iniciadas y sostenidas principalmente en el ámbito digital, donde la facilidad para ocultar identidades y crear ficciones es enorme. Subraya la vulnerabilidad de quienes, con genuina esperanza y afecto, emprenden viajes para encontrarse con alguien cuyo verdadero carácter y circunstancias desconoce por completo. Para la comunidad de San Pablo, California, y para su familia, Dionne no es un caso de estudio, sino el recuerdo vivo de una risa que se apagó. Su historia es un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar detrás de la pantalla de un teléfono, invitando a un encuentro con promesas de amor que ocultan una pesadilla de violencia. La belleza salvaje del Bosque Nacional Olympic, que debería ser un santuario de naturaleza, quedó para siempre manchada por la tragedia, un lugar donde una joven perdió la vida en un acto de cobardía y furia. El final de esta historia no tiene redención. Hay una familia destrozada, una vida prometedora arrebatada y un hombre que perderá décadas de su vida en una celda federal. Pero en la narrativa forense y legal, el caso de Dionne López se erige también como un testimonio de la persistencia de la justicia. Demuestra que incluso en los lugares más remotos, donde no hay ojos humanos para presenciar el crimen, la tecnología puede tejer una red de evidencia que ata las manos del culpable. Las señales de su teléfono, como chispas digitales en la oscuridad del bosque, iluminaron la verdad. Su historia, ahora documentada y contada, sirve como una advertencia grave y un homenaje a una vida que merecía un futuro muy diferente. Este ha sido el relato de un viaje sin retorno, de una promesa mortal y de la búsqueda incansable de justicia en la era digital. Si este documental te ha impactado y crees, como nosotros, que es crucial dar voz a las víctimas y exponer estos crímenes para reflexionar y prevenir, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestros profundos análisis de casos reales. Tu suscripción y tu like en este video son el combustible que nos ayuda a continuar investigando, produciendo y trayendo a la luz contenido que, aunque crudo, es necesario. Ayúdanos a mantener viva la memoria de quienes, como Dionne, no deberían ser olvidados. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta desgarradora historia.